eran arrianas, eran seguidores de un obispo que se llamaba Arrio y no se sujetaban al obispo de Roma. Los ejércitos las destruyeron y en el mes de febrero del año 538, los ejércitos de Belisario llegan a Roma, sitian la ciudad de Roma y el rey de los ostrogodos pide clemencia, pide que le perdonen la vida. Sabía que estaba perdido. El ejército que traían los católicos era mucho más grande que su ejército. No se le dio ninguna clemencia. Y él trató de huir para salvar su vida. Se dio cuenta que su reino estaba perdido. Como habían caído los vándalos, como habían caído los érulos, también él sabía que su reino iba a ser tomado. Así que trató de escaparse. Su trono estaba en Roma, su sede, y él se disfrazó para tratar de escapar, porque la ciudad estaba sitiada. Se disfrazó como un pordiosero, un linchera. Y se puso una barba, se puso una joroba, un bastón, una bolsa al hombro con harapos, vestidura harapienta, y era el rey de los ostrogodos. Y entonces, caminando como rengo y viejo con un bastón, trató de salir de la ciudad de Roma sin ser reconocido. Casi lo logró, casi. Ya los soldados que estaban montando guardia sobre el puente del río del Tíber, lo dejaban pasar. Ya había pasado el primer retén, pero el segundo retén, que estaba del otro lado, o sea, el puente estaba custodiado de ambos lados. El primer retén era para salir de Roma, el segundo era para entrar a Roma. Y ese retén no tendría que haberlo detenido, porque ya él había pasado el retén, pero uno de los soldados que estaba allí lo detuvo y con la espada se la puso delante para detenerlo. Era un viejito linchera. Nadie hubiera pensado que era el rey de los ostrogodos tratando de escapar, pero en el momento en que le puso la espada, al bajar otra vez la espada se enganchó en la barba falsa que tenía y con la espada le arrancó la barba. Ahí se dieron cuenta que era un disfraz. Fue tomado prisionero el rey de los ostrogodos, fue muerto. Y así cayó el último de los 3 cuernos, fue quitado de en medio para que pudiera surgir el papado. El papa fue coronado con 3 coronas. Por eso hasta el día de hoy el papa usa una tiara. Una tiara es un gorro con 3 coronas, una arriba de la otra. Esas 3 coronas representan los 3 poderes arrianos, los 3 cuernos que fueron arrancados para que él pudiera surgir. Y eso fue en febrero del año 538 que subió al poder el obispo de Roma. Ya el decreto de Justiniano, que había sido dado por el emperador romano de Oriente en el año 533, hacía del obispo de Roma cabeza de toda la Roma occidental. Lo hacía cabeza de toda la iglesia. Le daba la autoridad de gobernar sobre todos los territorios del Imperio Romano de Occidente como única cabeza, y también le daba la autoridad de perseguir y matar a los herejes. El edicto de Justiniano le dio la autoridad civil para poder reinar, pero el poder lo consiguió destronando a los 3 reyes arrianos.
Cuando fueron quitados de en medio, entonces él fue coronado. Es interesante que la profecía decía, Daniel 7:25, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio tiempo es lo mismo que 42 meses, es lo mismo que 1260 días, que en profecía son años. Del año 538, si usted le suma 1260 años, nos lleva hasta el año 1798, 1260 años. Es el periodo de la supremacía papal, donde el obispo romano gobierna, reina supremo sobre todas las naciones de Europa, hace y deshace, quita reyes y pone reyes. Todos los reyes de Europa eran sus vasallos, tenían que obedecerle. Él los coronaba y él los tronaba si quería. Él era el que ponía los reyes de Europa. Y así Europa entera estuvo unificada bajo una sola cabeza, que fue el papado, por 1260 años. Pero la profecía decía que llegaría también a su fin. En Apocalipsis capítulo 13 nos señalaba de que se le dio autoridad para actuar, versículo 5, 42 meses. 42 meses, eso es Apocalipsis 13:5. 42 meses es lo mismo que tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año, son 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses. 3 años, 12, 24, 36 y 6 más son 42 meses. Y 42 meses multiplicados por 30, los días del mes, son 1260 días que en profecía se transforman en años. Día por año. La profecía decía en el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, así como los ejércitos católicos mataron a espada, tomaron prisionero al rey de los ostrogodos, 1260 años más tarde, cuando los ejércitos franceses, al mando del general Jean Berthier, ejércitos franceses, entraron en Italia, la declararon independiente del papado, la hicieron república y avanzaron hasta llegar a la ciudad de Roma nuevamente. En este caso, el que pidió clemencia fue el Papa. El obispo de Roma pidió clemencia. Pío VI estaba en el trono en 1798. Pidió que respetaran la ciudad de Roma, que no la destruyeran, que no la tomaran, y que respetaran la Santa Sede. El ejército de Berthier se detuvo por un momento. Mandaron a consultar con el general Napoleón. Y él respondió, adelante, sigan adelante. Y cuando vino la respuesta, avanzaron sobre la ciudad de Roma. Cuando Pío VI se vio perdido, trató de escapar. Y cómo la profecía se cumple exacta, hermanos, sobre el mismo puente, donde 1260 años más tarde, y si alguna vez ustedes van a la ciudad de Roma, nosotros tuvimos el privilegio de estar allí hace solamente unas semanas atrás, en el mes de octubre estuvimos en la ciudad de Roma y fuimos a visitar ese puente de piedra. Todavía está en pie, es el puente más antiguo de toda la ciudad de Roma, atraviesa el río Tíber.
Y sobre ese mismo puente de piedra que tiene más de 1000 años de estar en pie, más de 1300 años, en el mismo puente donde fue apresado el rey de los ostrogodos, fue tomado prisionero Pío VI. Hermanos, el que a hierro mata, a hierro muere. Tal cual se vuelve a dar vuelta la moneda, solamente que ahora el que es tomado prisionero es aquel que tomó o mandó a tomar prisionero. Y en este caso es llevado prisionero a Francia, donde muere en el exilio. Así parecía el fin del papado. Y muchos dijeron, se acabó para siempre el papado. Pero la profecía decía que iba a tener un resurgimiento el papado. Y que la herida mortal iba a ser sanada. Y ya nosotros estudiamos eso esta semana pasada. El sanamiento de la herida mortal. Ahora, lo que impedía que el obispo de Roma llegara a ser supremo era que había otro poder que se lo impedía. El Imperio Romano y los ostrogodos. Interesante. En este tiempo del fin, nosotros vimos que esta profecía va a tener otro cumplimiento. Y la mensajera del Señor dice que Apocalipsis capítulo 13 tiene un cumplimiento final. Y nuevamente, hay algo que impide que el rey del norte vuelva a tener el poder que una vez tuvo. En Daniel capítulo 11, la profecía del profeta Daniel nos explica que el rey del norte va a regresar para pelear contra el rey del sur. El rey del sur está representado por el poder que se levanta contra el papado, que es Francia, y la ideología que sale de Francia. La ideología de Francia, la Revolución Francesa, si ustedes estudian la historia van a ver que ese fue el comienzo de lo que con el tiempo se llegó a conocer como el comunismo. Todo eso comenzó en la Revolución Francesa y se ejecutó en la Revolución Bolchevique, o sea, la Revolución Rusa. Y ahí se implementaron las ideas de la Revolución Francesa y se consiguió una nación entera para establecer el sistema comunista. Y se planeó la Primera Guerra Mundial, poderle entregar a Rusia la gran cantidad de territorios y naciones que le fueron entregados después de la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben cómo es la historia, ¿verdad? Esas tierras se les dieron a Rusia, así, sencillamente. Ninguna de esas naciones escogió estar bajo Rusia. Se las entregaron en su mano y así comenzó el gobierno de Rusia. El comunismo está representado por el poder que se levanta contra el rey del norte en Daniel 11, y el rey del norte es el papado y el rey del sur es la ideología comunista o la ideología de los Illuminati, que tuvieron su origen en Francia. ¿Okay? En el versículo 40 del libro de Daniel dice: pero al cabo del tiempo el rey del norte contenderá con él, y el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, con gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Esto está representando el ataque que recibió
el comunismo de parte del rey del norte. El rey del norte es el papado, y ya esto es historia, hermanos. Cómo el Papa Juan Pablo II utilizó su influencia, su poder político y su influencia religiosa para lograr la caída del comunismo. Hermanos, lo que impedía que el papado pudiera gobernar totalmente en Europa es que había una ideología que lo impedía, y había naciones enteras en Europa que no se sujetaban al obispo de Roma. Todas esas naciones eran sus dirigentes ateos, no solo que no creían en el Papa, sino no creían ni en Dios mismo. Y aunque el pueblo no era totalmente ateo, eran todos ortodoxos griegos, tampoco estaban sujetos al obispo de Roma. Con la caída del comunismo se abre el camino para el nuevo reinado del rey del norte. The king of the north comes back and takes again the reign. It's the comeback of the reign of the king of the north by throwing down communism. El comunismo tenía que caer para que el rey del norte, el papado, volviera a resurgir. Y esto ya es historia para nosotros. Simbólicamente, el momento más culminante en la caída del comunismo es cuando se echa abajo el muro de Berlín. Por supuesto, fue un proceso que comenzó en Polonia porque el Papa era polaco. Y lo primero que logró fue arrancar a Polonia del bloque soviético, independizarla del comunismo, apoyando a Lech Wałęsa, a Solidaridad, el movimiento de Solidaridad. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de esto, pero fue allá por la década de los 80. Y finalmente esto termina con la caída del comunismo en Polonia y rápidamente se expande a las demás naciones y finalmente lo que cae es Rusia. El comunismo deja de ser en Rusia a través de la perestroika, y la caída del muro de Berlín simboliza finalmente la caída del comunismo. Ahora, hay algo más que tiene que ser sujetado para que el papado vuelva a tener el control del mundo como lo tuvo antes. ¿Qué más? Exactamente. Bueno, el nuevo orden mundial va a ser entregado en manos del obispo de Roma, pero tiene que caer algo más. ¿Qué más tiene que caer? ¿Cuántos cuernos echó abajo el cuerno pequeño para surgir? 3. Por lo tanto, hay 3 cosas que tienen que caer para que vuelva a surgir. Uno ya lo vimos, es el comunismo, y ya cayó. El otro es el mundo musulmán. Mientras los musulmanes no agachen su cabeza ante el papado, él no puede gobernar supremo en el mundo. Acuérdense que esta vez no es solamente Europa. La primera vez gobernó sobre toda Europa, pero la segunda vez su gobierno va a ser mundial. Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo 8 nos dice sobre dónde va a volver a gobernar. Apocalipsis 13:8 nos dice: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero dice el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta próxima vez que gobierne, va a gobernar sobre el mundo entero, toda tribu, pueblo, lengua y nación de la tierra.
El bloque soviético cayó. Tenía que caer. Cayó el muro de Berlín. Simbólicamente representa todo el bloque soviético. Pero también está el bloque árabe. Los 12 países árabes no se sujetan al obispo de Roma, pero según la Biblia se tienen que sujetar. Eso también lo vamos a ver en muy poco tiempo, a través del cumplimiento de las trompetas. Ahí es donde va a caer el bloque árabe. Y hay una tercera. Exactamente. El otro poder que tiene que doblarse no va a ser arrancado como tal porque va a cooperar con el papado. Y en realidad todos los países del mundo van a tener que cooperar, pero va a tener que doblegarse. Como poder supremo del mundo es los Estados Unidos de Norteamérica. Y Daniel capítulo 11 predice esto mismo. Dice el versículo 42 de Daniel 11, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y Etiopía le seguirán. Aquí está hablando del bloque árabe. Y van a caer ante el rey del norte. Egipto representa el líder del mundo árabe. ¿Ok? Pero también dice en el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. ¿Quién es la tierra gloriosa? United States of America is the glorious land. Y también Estados Unidos va a ser invadido por la ideología del papado y va a agachar su cabeza ante este poder. Esto que estamos viendo es la historia escrita de antemano y la palabra de Dios no falla. Ya el bloque árabe ha entrado en concordato y en relaciones con el Papa actual. No sé si ustedes saben que esta semana que está terminando hoy hubo una reunión de los líderes árabes con el Papa. ¿Lo vieron en las noticias? Y va a haber otra reunión más. Se van a volver a reunir otra vez el mes que entra, los países árabes. La agenda no la han dicho. No se sabe la agenda. Qué interesante. Algo tan importante, la agenda no ha salido. Pero también el Papa viene ¿para dónde? ¿Y qué año viene para Estados Unidos? En abril de este año viene a los Estados Unidos y va a visitar las dos ciudades más importantes en cuanto a la política